Hola mis amados hermanos y amigos, les doy un cordial saludo en el nombre del Señor. Una vez más estamos de vuelta para continuar con el estudio que venimos realizando acerca de nuestra nueva vida en Cristo. En el programa anterior estuvimos mirando acerca de la iglesia como un cuerpo donde Cristo es la cabeza, donde el cuerpo está formado por miembros y esos miembros son cada creyente que ha creído en Jesús y ha aceptado al Señor como el Señor de su vida. El día de hoy vamos a continuar estudiando acerca de qué hay en cuanto a la palabra de Dios, qué hay en cuanto a la Biblia. Y antes de continuar, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en estos momentos por tu santa y bendita palabra. Gracias porque tenemos en ella, Señor, la dirección para nuestras vidas. Y te pedimos que tú seas guiándonos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vaya un momento a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En nuestros días se está considerando de poca importancia a la palabra de Dios. Se está dando más importancia a las visiones, a los pensamientos, a las literaturas. Se está dando más importancia a ideas o a inspiraciones. Y esto es lo que se está trayendo a la iglesia. La iglesia está padeciendo un estado en el cual se está pasando por un tiempo de analfabetismo bíblico. Y es la razón por la que la iglesia no está teniendo una transformación en sus vidas. No está teniendo un cambio en sus vidas. Y es la razón por la que la iglesia está trayendo al mundo a poner dentro de su corazón. Pero no está desechando el mundo de su corazón por la simple razón de que no está prestando atención a la palabra de Dios. Por la simple razón de que la iglesia está amoldando a la palabra de acuerdo a su manera de vivir, mas no está amoldando su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando miramos acá la palabra del Señor y nos enfocamos en el estudio de la palabra profundizada, podemos mirar aquí que hay una razón muy fundamental por la que la palabra de Dios ha sido dada. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia nos dice que el hombre nació del corazón de Dios. Y para que el hombre pueda vivir de acuerdo al agrado de Dios, el hombre necesitaba una dirección porque el hombre se alejó de Dios. Para que el hombre pueda volver a esa relación con Dios y conocer cómo debe vivir de acuerdo a su agrado y de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios, Dios estableció su palabra. Y cuando miramos aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, los versos del 16 al 17, nos da la palabra esencial, nos da la clave esencial aquí, o el fundamento esencial por la que el hombre necesita la palabra de Dios. Y la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces lo que aquí está diciendo es que la palabra de Dios tiene un origen divino. Así como el hombre tiene un origen divino porque nacemos del corazón de Dios. Entonces, si queremos vivir una vida de agrado a Dios, si queremos volver a tener esa comunión y esa relación con Dios, lo que necesitamos es la palabra de Dios. La iglesia necesita la palabra de Dios para poder volver en realidad a agradar a Dios, a vivir como la iglesia que ha sido establecida. Cuando el Señor estableció a su iglesia, el Señor dio una orden tan esencial. Él dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado.
El mandato aquí es que vayamos y hagamos discípulos y luego que los enseñemos. Entonces el Señor, al dar su palabra aquí, está estableciendo que lo único que el hombre necesita para su crecimiento espiritual y su relación con Dios es la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios. Porque lo único que el hombre necesita en su desarrollo espiritual, en su desarrollo ministerial, en su desarrollo familiar, en su hogar, es la palabra de Dios. Porque los principios en la vida familiar se han roto porque no estamos considerando los principios de Dios. Todos los valores que tenemos en el mundo entero, todos los principios que el mundo tiene en nuestros días, que la humanidad tiene, han salido de los principios bíblicos. Pero el mundo está yéndose de cabeza, la sociedad, la familia, los hijos están yendo de cabeza, están totalmente quebrando la armonía y la unidad en el hogar. ¿Por qué? Porque simplemente están dejando a un lado los principios de la palabra de Dios. Lo único que el hombre necesita en realidad para andar de acuerdo a la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Muchos se guían o muchos andan de acuerdo a su propia voluntad. En nuestro día la iglesia está padeciendo de un problema serio. No conoce la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por la simple razón de que no está conociendo la palabra de Dios. Porque está enfocando más en preceptos, está enfocándose más en visiones, en experiencias, pero no se está enfocando en la obra de Dios a través de su palabra. Y no está enfocándose en la palabra de Dios y no está tomando, no está echando mano de esos principios para que la palabra de Dios moldee su vida. No estoy hablando aquí de un conocimiento, estoy hablando de un aspecto de vida en esencia, en obediencia a la palabra de Dios. Porque hay muchos que conocen mucho de la Biblia, hay muchos que son doctores en teología. Hay muchos que pueden ser maestros de maestros en lo que respecta a la Biblia, pero pocos son aquellos hombres y aquellas mujeres que someten su vida a la palabra de Dios y dejan que la palabra de Dios los gobierne y conocen acerca de la voluntad de Dios porque conocen y entienden la palabra de Dios. Según Jeremías dice, en esto se gloríe el que tenga que gloriarse en conocerme y en entenderme. La iglesia está padeciendo de este problema en nuestros días. No tiene un conocimiento pleno de la palabra. Solo tiene un conocimiento secundario. Y vive una vida de acuerdo a ese conocimiento. No hay temor en sus corazones. Por eso es que no produce ningún cambio. Porque la palabra de Dios lo que va a producir es una transformación. Te va a señalar el camino, te va a enseñar el camino correcto. Cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, está hablando de la utilidad de la palabra de Dios que tiene que entender aquel que se acerca a ella. Aquel que vive conforme a la palabra va a entender que la palabra le va a enseñar, le va a mostrar el camino correcto al cual tiene que seguir. El problema está en que no hay cambios. Seguimos con la misma vida. ¿Por qué? Porque la palabra no está produciendo ninguna transformación en nuestra vida. Luego dice, para redarguir, para advertirte del problema, del peligro que hay si dejamos a un lado la palabra del Señor. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay una finalidad, hermanos y amigos que nos acompañan en este tiempo. La palabra de Dios tiene un propósito definido y esencial para nuestras vidas. Lo que el Señor quiere hacer es, en nuestra vida, llevarnos a la perfección a través de su palabra. O sea, en otras palabras, se está hablando aquí de la madurez. Lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos
y que ese crecimiento se va a reflejar en nuestra forma de vivir. Dios quiere transformar, Dios quiere llevarnos a que nosotros seamos hombres y mujeres perfectos. Cuando habla de perfección, está hablando de tener una mente madura, un pensamiento maduro, una mente y un corazón donde tenga que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. El problema está en que no tenemos la palabra de Dios, por eso es que no podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Salmos 1, verso 1 y verso 2 en adelante nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Algo que miramos aquí, cuando dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, cuando dice bienaventurado está hablando de alguien que está viniendo con un corazón dispuesto a recibir los consejos de Dios. Este hombre es alguien que está cerrando sus oídos a los consejos de los malos. Está negando su corazón a caminar en camino de pecadores. Y está cerrando en realidad su forma de pensar y su vida a sentarse en la silla de escarnecedores. Porque ¿quién en realidad anda en los consejos de malos? Alguien que no es bienaventurado, alguien que está menospreciando la palabra de Dios. ¿Y quién es un escarnecedor? Un escarnecedor es alguien que usando la palabra de Dios se jacta en realidad en un sentido burlón de aquellos que tal vez en su ignorancia cometen errores. Pero alguien que dejando a un lado los consejos de los malos y abandonando los caminos y abandonando la silla de escarnecedores, se deleita en la ley de Jehová. El verso 2 nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esto habla de alguien que verdaderamente está gustando de la palabra de Dios. Alguien que con su corazón dispuesto viene a la palabra de Dios y empieza a gustar con un corazón dispuesto a obedecer. Porque no vamos a poder encontrar delicia en la palabra de Dios si nuestro corazón no está dispuesto a someter a la voluntad del Señor, si no está dispuesto a abandonar a todo aquello que el Señor lo dice que debe abandonar. Porque cuando hay pecado en nuestro corazón, cuando hay rebeldía y cuando hay desobediencia, entonces allí la palabra de Dios no encuentra cabida. Y como no encuentra cabida, ese corazón nunca va a encontrar delicia, sino lo único que va a encontrar, ¿qué cosa es? Aflicción. Porque cuando la palabra de Dios penetra, y aquel que está dispuesto a recibir esa palabra va a encontrar un disfrute, porque va a tomarla y va a estar dispuesta a obedecer, aunque cueste lo que cueste, va a estar dispuesto a obedecer y va a estar dispuesto a renunciar a todo aquello que para él o para ella es importante. Dios está hablándonos aquí y dice que la palabra del Señor es una delicia. ¿Y qué hace este hombre? En su ley medita de día y de noche. Y hay una finalidad. ¿Cuál es el propósito que la palabra de Dios va a producir en la vida de este ser humano, de este creyente? Dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No está hablando aquí de una prosperidad económica como muchos predican. No está hablando de una prosperidad de aspectos seculares o secundarios. Lo que aquí está hablando de que si usted somete su corazón a la ley del Señor, si usted busca verdaderamente la palabra de Dios con un corazón dispuesto a obedecerla,
entonces usted va a tener una prosperidad espiritual en el aspecto de que usted va a deleitarse en Jehová. Él es tu mayor deleite. Él es tu mayor delicia. Dios lo que quiere en su palabra es que podamos entender que la iglesia necesita volver a esos principios esenciales, a esos principios fundamentales. Por eso es que cuando usted o yo nos acercamos a leer la palabra de Dios, debemos entender algunos aspectos y debemos hacernos algunas preguntas tan importantes cuando venimos a la palabra del Señor. En primer lugar, debemos hacer algunos interrogantes. ¿Hay algún mandamiento para mí? Esa es la pregunta que usted debe hacer cuando viene a la palabra del Señor. ¿Cuál es ese mandamiento tan esencial que el Señor me lo está mostrando? ¿Hay algún pecado que yo debo abandonar? ¿Hay alguna virtud que debo cultivar? ¿Y cómo se revela Cristo aquí? Cuando nos centramos en la palabra de Dios en realidad para ser entendida, porque para muchos la palabra de Dios es un misterio. ¿Y cómo podemos en realidad abrir? Bueno, la Biblia nos muestra que la llave para poder abrir ese misterio es Jesucristo, se centra en la persona de Cristo. Por lo tanto, la palabra del Señor debe ser considerada como el instrumento, como el manual esencial para que nosotros podamos vivir una vida de agrado al Señor. No hay otra forma, no hay otro medio por el cual podemos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Quiere conocer la voluntad del Señor? Vaya a la palabra de Dios. ¿Quiere que su vida sea transformada y cambiada? Vaya a la palabra de Dios. ¿Quiere que su hogar sea restaurado? Vaya a la palabra del Señor. A veces vivimos batallando en el hogar, como preguntándonos, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos en realidad cambien? ¿Qué consejos puedo dar? Amigo oyente, muchas veces buscamos consejos y criamos a nuestros hijos en base a principios y consejos que nuestros antiguos padres nos han dado. Pero son pocos los que van verdaderamente a la palabra de Dios a buscar los consejos de Dios. Son pocos los que van a la palabra de Dios para entender los principios, el camino que el Señor quiere mostrarnos a través de ella. Por eso es que terminamos tomando decisiones equivocadas, fuera de la voluntad de Dios. Pero lo que Dios quiere esencialmente es que usted y yo podamos volver a los principios esenciales de la palabra de Dios. Que el Señor lo bendiga y que le ayude a que usted pueda verdaderamente volver su corazón a la palabra del Señor. Hasta pronto.